Bienvenidos al avance del capítulo 60 de la telenovela Karsu, El amor de una madre nunca se rinde, que será transmitida por Univisión y desde nuestro canal Eli TV. Hassan le relató a Jackie cómo Felix había arrojado las flores que él le llevó directamente a la basura, un gesto que lo hirió profundamente, aunque le costaba admitirlo. Este trató de consolarlo diciéndole que era normal que una mujer herida y necesitara tiempo para sanar, además que recuperar la confianza no sería fácil. A pesar de esto, Hassan se sentía cada vez más frustrado sin saber qué hacer sin que ella lo rechazara. Lo último que quería era perderla, pero tampoco sabía cómo remediar la situación si ella no le daba la oportunidad. Mientras tanto, el abogado de Adnan ejecutó el plan que él le había ordenado y contactó a Irmak para informarle con tono firme que, debido a las deudas pendientes de Adnan, ella como su esposa debía responder legalmente por ellas, ya que él estaba en prisión e imposibilitado de hacerlo. Irmak, alterada, accedió a reunirse con el abogado. Pero al colgar el teléfono se sintió completamente desbordada por el miedo y la incertidumbre de que todo se le escapaba de control sin saber cómo enfrentaría lo que vendría. Felix, al borde del colapso por el caos en su vida, comenzó a hablar sola en voz alta, lo que fue notado por Karsu, quien le preguntó qué ocurría. Felix confesó que necesitaba desahogarse y mencionó que iría a ver a Turkan. Su hija decidió acompañarla. Al llegar a la casa de Turkan, le reveló de inmediato que Hassan era el líder de la mafia y es el padre de Atila. Turkan quedó completamente impactada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Irmak llegó a la oficina del abogado llena de ansiedad, queriendo entender qué pasaba con las deudas de Adnan. Él, sin rodeos, le mostró documentos firmados por ella y le explicó que, como esposa de Adnan, era legalmente responsable por los fraudes que él había cometido. Le advirtió que, si no pagaba una gran suma de dinero, enfrentaría graves consecuencias, incluso la cárcel. Ella queda muy sorprendida, sin saber cómo reunir esa cantidad en tan poco tiempo. Pero el abogado sostiene que solo tenía 24 horas para conseguirlo. Mientras tanto, Turkan notaba el desgaste emocional de Felix y le expresó su preocupación. Le dijo que conocía bien su rostro y que podía ver lo mal que se sentía. Su hermana intenta mostrarse fuerte, asegurando que sabía enfrentar esas dificultades, pero Turkan no se dejó convencer, señalando que el dolor era evidente. Le recordó que no tenía que cargar sola con todo, que podía apoyarse en ella. Por lo que, Felix reconoce que estaba muy herida. Felix y Karsu se enteran del problema legal de Irmak, le preguntaron cómo había podido firmar tantos documentos sin entender su contenido. Irmak les explicó que confiaba ciegamente en Adnan, que jamás pensó que acabaría en esta situación y ahora también se sentía involucrada. También les dejó claro que no quería perjudicarlas ya que resolvería el problema por sí sola. Sin embargo, Felix se negó a dejarla sola y le preguntó cómo pensaba conseguir esa suma en tan poco tiempo. Karsu le ofreció su sueldo completo, insistiendo en que unidas podían encontrar una solución. Por otro lado, Merk le preguntó a Atila cómo había sido su día, y él no dudó en contarle lo ocurrido con su padre Hassan. Así que Melek, enojado, le menciona que conocía bien la forma de actuar de su padre, lo manipulador que podía ser, y le advirtió que tuviera cuidado, que tal vez no todo era como parecía. Durante una comida entre Renja, Hande y Lale, la tranquilidad se rompió cuando Lale anunció que iba a separarse de Atila. Hande quedó impactada y, sin decir palabra, se levantó de la mesa para asimilar lo que acababa de escuchar. Rea, molesto, le reprochó a Lale haber hecho tal confesión en ese momento, advirtiéndole que ahora Hande podría hacerse ilusiones con él, algo que él no deseaba en absoluto. Mientras tanto, Turkan le manifiesta a Ipek su preocupación por ella, sugiriéndole que reconsiderara lo que estaba haciendo, pues la veía desorientada y sin rumbo claro. Sin embargo, Ipek le aseguró con firmeza que todo estaba bajo control, que ya no tenía secretos ni mentiras y que su vida marchaba bien. En otro lugar, la madre de una amiga de Tilsin se inquietó al necesitar unos medicamentos desde Londres y enterarse por su hija que Tilsin supuestamente estaba allí. La mujer, incrédula, dudó que Tilsin pudiera costear ese viaje. Pero la niña le mostró una foto de Tilsin frente a una casa en Londres. Sin embargo, la señora examinó la imagen y concluyó que era un hotel, no una casa y que Tilsin estaba mintiendo. Así que molesta, le prohibió a su hija seguir tratándola y contactó a Karsu para que hablara con Tilsin por sus supuestas mentiras. Karsu, ocupada, prometió llamarle luego, pero al colgar expresó su frustración con Felix e Irmak, confesando que ya no sabía cómo controlar a su hija, para que dejara de mentir constantemente. Felix comentó que Tilsin siempre había sido rebelde y exagerada, mientras Irmak intentó calmar a Karsu diciendo que era normal que los niños mintieran en ciertas etapas. Pero Karsu no se conformó con esa explicación. Para ella, Tilsin estaba cruzando límites peligrosos con sus historias inventadas y publicaciones falsas. Decidida a confrontarla, fue directamente a su habitación, tocó la puerta con firmeza y le dijo que necesitaban hablar urgentemente. Luego llevó a su hija a un lugar apartado para confrontarla seriamente. Le preguntó con calma pero firmeza cómo iban sus supuestas vacaciones en Londres. Tilsin, sorprendida, quiso saber cómo su madre lo había descubierto. Así que Karsu, agotada de sus constantes mentiras, le advirtió que si seguía inventando historias terminaría sola, porque nadie confiaría en alguien que siempre engaña.
La niña se defendió diciendo que mentía porque estaba aburrida y nunca le cumplían nada, pero Karsu no aceptó sus excusas. Le exigió responsabilidad y le advirtió que si volvía a mentir, ella misma informaría a todas las madres de sus amigas sobre su comportamiento. Tilsin le preguntó por qué quería humillarla, pero Karsu le dejó claro que estaba harta de repetirle lo mismo. Luego se marchó sin esperar respuesta, dejando a Tilsin angustiada y reflexionando. Tras esa intensa conversación, Karsu volvió con su madre Felix confesándole que ya no sabía cómo manejar a Tilsin y que nunca le había enseñado a mentir. Desesperada, le contó que la niña se sentía frustrada por no tener dinero para viajar o hacer cosas emocionantes, lo que la llevaba a inventar historias falsas. Felix le sugirió que tal vez era momento de involucrar a Renja, el padre de Tilsin, ya que entre ellas no podían lidiar solas con la situación. En otro lado, Hassan hablaba con Jackie sobre su fracaso con Felix, manifestando que ya no sabía qué hacer, ya que ni siquiera aceptaba las flores que le enviaba. Jackie le sugirió cambiar de enfoque e intentar con una idea diferente. Hassan se mostró interesado, y Jackie le prometió encargarse de todo para que él solo tuviera que ejecutarlo. Antes de irse, este preguntó por Attila y Merk. Dado que Jackie le aseguró que los estaba vigilando y conocía sus movimientos, aunque Hassan no parecía del todo convencido, sabía que la relación con sus hijos seguía siendo tensa y frágil. Attila estaba en su oficina repasando los últimos detalles del divorcio con su abogado. Poco después llegó Lale, quien se disculpó por la tardanza. Attila notó algo extraño en su actitud, pero no dijo nada y juntos fueron al tribunal. Durante la audiencia, Lale permaneció seria y atenta, como si esperara el momento adecuado para actuar. Aunque el proceso finalizó y el divorcio fue oficial, cuando Attila intentó hablar con ella, Lale se marchó sin mirarlo, dejándolo con la incómoda sensación de que, aunque ya estén separados, algo más estaba por suceder. Mientras tanto, Felix, aún molesta por las mentiras de Hassan, cocinaba con fastidio, intentando distraerse, aunque su tensión era evidente para Irmak, quien al entrar percibió su estado emocional. Luego de que los niños se marcharon al colegio, Karsu aprovechó para comentarle a Renja sobre las mentiras de Tilsin. Le contó que su hija decía estar de vacaciones en Londres, cuando en realidad no habían salido ni de la casa. Renja, lejos de tomárselo en serio, se rió y le restó importancia, diciendo que todos los niños inventaban cosas. Pero luego la culpó directamente a ella, insinuando que Tilsin mentía por su mala crianza. Esa acusación fue demasiado para Karsu, quien, harta de sus comentarios, lo echó de la casa cerrándole la puerta en la cara. Justo en ese momento, Felix llegó con una caja de bocadillos caseros que había preparado para vender y le propuso a Karsu que los llevara a la librería e incluso ofreciera algunos a Attila para su local. Attila, por su parte, hablaba con Cevdet sobre el divorcio recién concretado con Lale, sintiéndose aliviado de haber terminado esa etapa. Mientras conversaban, el local de Hassan comenzó a sonar con música a todo volumen, en una clara táctica para atraer clientes. Attila notó que su padre seguía igual, siempre buscando atención. Poco después, vio llegar a Karsu y Felix. Sonriente, se acercó a Karsu para contarle que ya estaba divorciado, esperando que eso suavizara las cosas entre ellos. Pero Karsu, indiferente, le dijo que no le importaba, que las cosas no cambiarían de inmediato y que necesitaba tiempo. Las chicas por su parte se dedicaron a vender sus bocadillos, especialmente en el centro comercial, con la intención de competir directamente con Hassan. Moviéndose con energía, ofrecían sus productos convencidas de que su sazón y esfuerzo superarían lo que Hassan tenía en su local. Karsu incluso pensaba en expandir la oferta para atraer más clientes, mientras Felix repartía muestras con una sonrisa, confiando en que les daría visibilidad y éxito. Hassan estaba dentro de su local conversando con Jackie sobre nuevas formas de atraer público, cuando apareció Willa, acompañada de su hija Jessie. Ella le llevó flores a Hassan como gesto de bienvenida al centro comercial. Aunque agradecido, Hassan no podía dejar de mirar a Felix a la distancia. Willa se da cuenta de ello por lo que le pregunta acerca de ella. Él le explica que se llamaba Felix y trabajaba cerca. Willa, desinteresada, comentó que no parecía alguien relevante. Al retirarse, le confesó a Jessie que Hassan le había gustado mucho y que pensaba conquistarlo, aunque este solo tenía ojos para Felix. Por otro lado, Lale se reunía con Renja para hablar de sus planes de venganza contra Attila, especialmente en contra Karsu. Renja, aún dolido, le reprochó porque no sacó más dinero de ese divorcio. Sin embargo, ella le aseguró que había conseguido suficiente para cubrir algunos gastos y que todavía no había terminado con sus planes. Irmak sigue preocupada tras escuchar la cifra de la deuda que debía asumir, supuestamente por los fraudes de Adnan. No podía creer que toda esa responsabilidad recayera sobre ella, cuando era claro que Adnan era el único culpable. Desbordada por la frustración, le exigió al abogado hablar con él de inmediato y le dejó claro que no tenía los 50 millones que le pedían. A pesar de eso, decidida a no dejarse intimidar, afirmó que buscaría una solución pronto, pero que no pensaba pagar ni un solo peso de una deuda que consideraba injusta. Por otro lado, Willa y su hija Jessie llegaron inesperadamente al local de Attila con un ramo de flores como gesto de cortesía. Attila, sorprendido, no entendía la razón de la visita, pero las recibió con amabilidad.
Justo en ese momento, Felix pasó repartiendo sus bocadillos y, al verlas, les ofreció también. Willa, lejos de mostrarse agradecida, hizo una mueca de desagrado y comentó que la comida sabía mal, que era amarga y poco apetecible. Felix quedó desconcertada, pues hasta entonces nadie se había quejado de sus productos. Antes de retirarse, Willa le advirtió a su hija que no comiera nada para evitar enfermarse, dejando a Felix dolida y molesta por una mujer que ni siquiera conocía. Todavía afectada por el desprecio, Felix fue al local de Karsu y le contó lo sucedido. Le explicó que una mujer llamada Willa se había burlado sin motivo de sus bocadillos y que también la había visto llevándole flores a Hassan, lo que le resultaba aún más confuso. Mientras desahogaba, apareció Jackie preguntando si quedaban más bocadillos. Felix, sin pensarlo mucho, le ofreció la bandeja entera. Karsu, sorprendida, le preguntó por qué iba a darle eso a Hassan, pero su madre con firmeza respondió que era para que él probara lo que había perdido y entendiera lo que ya no tendría. En el local de Hassan, Jackie llevó los bocadillos y al probarlos, Hassan quedó sorprendido por lo deliciosos que estaban. A pesar de su agrado, le pidió a Jackie que no dejara que Felix lo viera disfrutándolos. Sin embargo, su curiosidad por ella era evidente, ya que le ordenó a Jackie seguir vigilándola y mantenerlo informado sobre todo lo que hacía. Aunque intentaba mostrarse indiferente, su actitud dejaba claro que seguía profundamente interesado en Felix. Mientras tanto, Lale y Hande tuvieron una conversación tensa. Hande preguntó por Atila y Lale, molesta, dijo que no quería hablar del tema. Pero ella insistió, cuestionándola por haber estado con un mafioso. Lale intentó cerrar el tema, pero se sorprendió cuando Hande le dijo que había visto a Atila en el centro comercial rodeado de admiradoras, lo que dejó a Lale incómoda, aunque trataba de ocultarlo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.